¿Les parece si oramos? ¿Sí? Señor Jesús, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu gracia, tu favor, tu misericordia nos rodea, nos abundan todas las mañanas, Señor. Y hoy estamos aquí para glorificarte a ti, para conocerte más a ti y descubrir ese amor tan grande, tan lleno de ti, Señor, que tú tienes para nosotros, Padre. Quita toda distracción y ayúdanos a conocerte más, a vivir en ti, Señor, a disfrutar de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y antes de empezar, quisiera repasar un poquito, porque voy a entrar en la misma línea o similar línea de la que el pastor compartió la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de qué compartió? El poder del evangelio, titulaba el mensaje y hacía una pregunta el pastor: ¿qué es el evangelio? Y muchos contestaron, ¿no? Diferentes respuestas, pero todas dentro de lo que es las buenas nuevas, lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Y el versículo que el pastor utilizaba era 1 Pedro 3:15 y decía: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. 1 Pedro 3:15. ¿Alguien se acuerda del nombre del testimonio que dio el pastor, de la persona? Rosaria Champagne, no sé si se pronuncia así, pero Butterfield. Es una persona que abiertamente LGTB decide publicar un artículo. Esta persona recibe diferentes ataques por parte de diferentes personas, pero hay una persona que llama su atención. Hay una carta que es la del pastor presbiteriano. Resulta que el Señor viene y cambia su vida. El Señor viene y transforma su vida. Y nos dejaba un reto. ¿Alguien se acuerda del reto? Orar por 5 personas. ¿Por cuántos días? ¿Cuántos los han cumplido? ¿Cuántos han estado orando? Es a lo que me refiero. ¿Cuántos han estado orando por las personas? ¿Todos? ¿Los que no levantaron la mano? ¿Y los que no levantaron la mano han cumplido el reto? ¿No? ¿De los 21 días? 21 días, 5 personas hay que estar orando mínimo un minuto. Entonces, les dije, quiero empezar con la misma línea. Quiero animarlos, quiero motivarlos. Y mientras oraba y mientras le pedía al Señor qué predicar, qué hablar, qué pones en mi corazón, el Señor traía a mi mente de dónde nace el evangelio. ¿De dónde nace el evangelio? Y hay 2 respuestas que comúnmente vamos a responder la mayoría de los que estamos aquí. La primera de ellas es que no nace de nosotros. Desde Adán en Génesis, cuando somos creados y la serpiente tienta a Eva, desde ahí Eva come del fruto, Eva y Adán comen del fruto y terminan conociendo, terminan decidiendo desobedecer a Dios, y desde entonces hay una herencia en nosotros de pecado, hay una herencia de inclinación a las cosas que van en contra de Dios, que nos alejan de Dios. No nace de nosotros y no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga obtener lo que el evangelio es, las buenas nuevas. Cristo vino y nos salvó. La siguiente respuesta es una respuesta obvia. Cuando me hice la pregunta de dónde nace el evangelio, ¿de dónde nace el evangelio? De Cristo. Dice Juan 3:16, y es un versículo que yo creo que todos nos sabemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continúa en el 17 y dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por medio de quién? Por medio de él. Primera de Juan 4:9 al 10 dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Y luego continúa y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Antes de empezar directamente, y creo que es lo que les decía ahorita, la alabanza, el pasar al frente, los testimonios. Antes de empezar con la prédica, siento mucho en mi corazón decirte esto. Si tú no has recibido el amor de Dios, si tú no has abrazado el amor de Dios, si tú no entiendes lo que es el amor de Dios, quiero decirte, y Dios puso en mi corazón, Dios te ama. Dios te ama. Me encanta Juan 3:16 y lo repito mucho y lo he estado repitiendo mucho porque dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? No dice que a sus hijos, dice que amó al mundo. No sé cómo vengas, no sé cuál es tu vida, no sé cuál es tu pasado, pero sé que Dios te ama. Sé que Dios te ama. Te ama con una locura que no comprendemos, con una locura que llevó a su hijo, porque yo soy papá, ¿no? Papá primerizo, ¿no? Y si pienso en esto, pienso en dar a José Pablo por la vida de un ladrón. ¿Qué? Jamás. Y antes de empezar, y no quiero dejar pasar este momento, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, si tú nunca has recibido el amor del Padre en tu corazón, me gustaría que todos cerraran sus ojos. Por favor, todos cerrando sus ojos. Si tú nunca has recibido el amor del Padre, si tú nunca has recibido el amor de Jesús, este amor que entregó a su Hijo en la cruz para salvarte, para salvarme, para mostrarnos detalles de amor todos los días, para decirte hoy que te ama. Si tú no lo has recibido, quiero que levantes tu mano si lo quisieras recibir. Todos con los ojos cerrados. Si tú no has recibido, hoy el Señor está aquí presente. Su espíritu se está moviendo. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por ese amor que nos recuerda todos los días, Señor, que tú nos amas, que tú nos perdonas, que tu gracia, que tu favor nos rodean todos los días y que por más que la reguemos, Señor, tú estás presente. Tú estás presente, te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén, amén. Ahora, vamos a empezar. Ahora sí. Hoy voy a tratar normalmente con los jóvenes saco una referencia de una película o algo así, pero hoy aparentemente no lo voy a hacer, a menos que le digo aparentemente porque a veces suceden. Y hoy quiero hablarte acerca de dónde, esta pregunta de dónde nace la salvación. Hablábamos la semana pasada acerca del poder del evangelio y el poder del evangelio que fuimos llamados a compartir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos el objeto que necesita recibir el evangelio? Cuando tú recibes el evangelio, encontré 3 cosas, probablemente hayan más cosas, más efectos que surjan de que uno reciba la salvación de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de ¿cuántas cosas? 3 cosas. La primera cosa que te quiero decir es que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, vuelve en sí. ¿Qué quiere decir esto? Está muy interesante. ¿Cómo que voy a volver en mí, Rodrigo? Yo sé quién soy. Mira, yo sé ¿qué se trata volver en mí? Y hay un dato muy curioso. En Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú y yo nos alejamos de Dios y vivimos una vida pecaminosa sin haber recibido la salvación de Cristo? Pasa que no somos lo que deberíamos ser. Tú y yo fuimos hechos para ser semejantes a Cristo, para ser semejantes a su Hijo. En Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. ¿Alguien se acuerda de la parábola? Dice, la parábola se trata de un hijo que se aleja de su padre cuando está a punto de comer la comida de los cerdos. En Lucas 15, versículo 17 y 19 dice, y volviendo en sí,
dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza la frase el hijo pródigo? Y volvió en sí. Me encanta esto, porque en el Génesis habla acerca de que somos a imagen y semejanza, y curiosamente Adán y Eva vivían desnudos. ¿Qué se trata? ¿Tenemos que vivir desnudos? No, claro que no, claro que no. Pero habla acerca de una transparencia entre el padre y sus hijos. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí, no solo recapacita: hey, yo era hijo, yo tenía tantas cosas en casa de mi padre. ¿Cómo es que desperdicié tantas cosas? Pero luego dice: y le diré a mi padre: he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La primera cosa, el primer resultado que surge cuando nosotros recibimos el evangelio, el poder del evangelio, es que hay un volver en sí. Hey, esta vida que yo estaba viviendo, esta basura que yo estaba comiendo, no es para mí. Esta basura no es para mí. Yo necesito comer al lado del rey. Yo nací para comer al lado del rey. Yo nací para comer comida del rey. La historia de Daniel en Daniel 1:8, ¿no? Que Daniel llega a Babilonia, está Nabucodonosor, y le dan de comer: aliméntalos. ¿Y qué dice Daniel en Daniel 1:8? Yo no como de eso. No me voy a contaminar con la comida de aquí. Yo no nací para contaminarme con esto. La primera cosa que surge, y desde que inició este año, dentro de mis metas, siempre sale la pregunta: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿No? Tengo mis propósitos: quiero leer más libros, quiero hacer ejercicio, quiero los típicos propósitos, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y uno de los versículos que el Señor ponía en mi corazón es 1 Corintios 13, versículo 10 y versículo 12. Y 1 Corintios dice: pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando yo llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Y me gusta la siguiente parte, y es una de las cosas que quiero para mi vida este 2025. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. ¿Quién es el Rodrigo que ve Dios? ¿Cómo me ve el Señor para que diga: hey? Porque el versículo dice: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré a futuro como he sido conocido. Habla en un pasado. ¿Qué está queriendo decir? Que yo antes era uno, pero ¿qué está pasando conmigo? La idea de Dios para cada uno de nosotros es que seamos como su hijo. Y la pregunta que te quiero hacer: si tú has recibido a Cristo, si tú has recibido su amor, ¿entiendes en dónde estás y dónde deberías de estar? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Entiendes en dónde estás y entiendes dónde deberías de estar? Porque yo sé que yo fallo mucho. Con mi hijo soy muy controlador. Ay, se sube. Digo, todos lo conocen, ¿no? Anda por la iglesia por todos lados, ¿no? Pero yo soy muy preocupón. Salí como mi mamá, pero se sube algo y no. Y yo veo en José Pablo y tengo una idea de lo que yo quiero que sea José Pablo. Yo quiero que sirva al Señor con todo su amor. Yo quiero que sirva al Señor con todo lo que Él es. Yo quiero que ame al Señor y quiero darle las herramientas para hacerlo. Y el amor del Padre es similar.
Claudia, te quiero dar todas las herramientas. Esaú, yo te capacité para el testificar acerca de mi poder. Yo quiero darte las herramientas. Volver en sí. Año nuevo, Rodrigo nuevo, obviamente. Y estoy volviendo a leer la Biblia en un año, 4 capítulos diarios. Y acabo de leer la historia de Jacob. La historia de Jacob, la persona que fue prometida para ser quien Dios iba a usar, ¿no? Pero a lo largo de su vida engaña, se aleja, tiene miedo, tiene situaciones, ¿no? Y en una de esas se encuentra con Dios en Betel, en la casa de Dios, se encuentra con Dios y Dios le dice, tranquilo, no tienes que hacer tantas cosas, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Y Jacob le responde y le dice a Dios, y la respuesta, no lo tengo anotado, pero la respuesta me llama mucho la atención porque le dice, si tú me llevas con bien, si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me cuidas, no sé cuántas cosas más le pide a Dios, pero le dice, yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Achis, ¿cómo? Tú le estás diciendo a Dios que si Dios hace lo que tú quieres, Dios te va. No me voy a meter en eso. Pero en Génesis capítulo 33, versículo 20, Dios cumple su promesa. Dios le dice, tú me dijiste que si te guardabas, si te cuidabas, si te bendecías, si te traía con bien a la tierra de tus padres, tú me ibas a seguir, ¿no? Y Jacob, ¿qué hace? Y me encanta esto, porque Jacob levanta ahí un altar y lo llama el Elohe Israel. Dios, el Dios de Israel. Como saben, Jacob es Israel. Cuando nosotros recibimos a Cristo, la primera cosa que sucede es que ya no somos nosotros, ya es Cristo en nosotros. La perfección que nosotros podamos alcanzar es una cosa diminuta en comparación a la perfección que Cristo trae a nuestras vidas. Pero es Él en nosotros, es Él en nosotros. Te prometí 3 puntos. El segundo punto que te quiero dar, el efecto que la salvación tiene sobre mí. El primero es que me hace volver en sí. El segundo es que me hace querer tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? ¿Cuántos conocen cuál es el carácter de Cristo? ¿Todos? Excelente. El significado de carácter viene del griego, de la palabra charácter, que significa imagen. Esta palabra se deriva de la palabra charazo, que se usa para referirse al grabado que se hacía en una moneda. El grabado que se hacía en una moneda. Y esta palabra charazo, este grabado que se hacía en una moneda, es la misma palabra que utiliza Hebreos 1:3 para definir a Jesús. Y dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria, y dice, y la expresión exacta de su naturaleza. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús vino al mundo a amar al mundo. ¿Están de acuerdo? Okay. El Señor me ama cuando soy pecador, el Señor me ama cuando recibo a Cristo, pero ahora el siguiente paso para mí es obtener el carácter de Dios. ¿Qué significa esto? Que el sello de todo lo que hago tiene que venir de Dios. Rodrigo cuida a su hijo, tengo que cuidarlo de la manera que Cristo quiere que lo cuide. A mi esposa tengo que amarla de la manera en que, tengo que trabajar de la manera en que Cristo me pide trabajar. Tengo que aprender a tener el carácter de Cristo. El primer efecto es reconocer que hay algo mal en nosotros, que no fuimos diseñados de esta manera. Pero el segundo efecto es caminar en dirección al verdadero propósito, que es parecernos más a Jesús. Y quiero contarte un testimonio. De hecho son 2. ¿Alguien ha visto la película de La Pasión de Cristo? Todos la conocen, ¿no? Jim Caviezel es el nombre del actor que hace de Jesús, ¿no? Y él, en uno de sus testimonios, él dice que cuando le dan el papel y le ofrece
no me acuerdo quién fue el director, pero cuando le ofrece el papel, se la saben de memoria. Cuando Mel Gibson le da el papel a esta persona no tenía una relación con Dios, no tenía una vida íntima con Dios. Se parece a Jesús, ¿no? Cuando interpreta, bueno, no sé cómo sea Jesús, pero estaba bonito. Y esta persona dice en su testimonio que cuando le dan el papel dice, oye, pues yo necesito parecerme más a Jesús. ¿Dónde puedo encontrar cómo me puedo parecer más a Jesús? Y todos decimos, ¿dónde te puedes encontrar dónde te pareces más a Jesús? En la Biblia. Entonces este men decide involucrarse, decide adentrarse en la palabra para conocer a Dios y termina transformando su vida. Completamente transforma su vida. Y me encanta porque hay otro, este es el segundo testimonio. El segundo testimonio es de la persona que hace de Barrabás en la película. Y este actor se llama Pedro Sarubi, es un actor italiano, pero en una de sus entrevistas dice que el actor sintió que no era Cavaciel, el actor, quien lo estaba mirando, sino que el mismo Jesús. Y dice, él cuenta y dice, cuando yo lo miré en la escena, sus ojos no tenían odio ni resentimiento hacia mí, solo misericordia y amor. Yo sé que él es un actor, pero esta es la vida que nosotros debemos tener. Yo necesito amar como Cristo ama al mundo. Yo necesito perdonar a mi hermano hasta 70 veces 7. Hermanos, yo la verdad a veces yo soy muy sentido, muy sentido, ¿no? Y mi esposa es perfecta, pero cuando algo no hace que yo quiero que haga, yo me siento y ella va, y les digo, y es perfecta, y ella va conmigo y me dice, perdón, yo sé que me equivoqué, yo sé que quería hacer esto y lo otro, y me cuesta pedirle perdón, y es una cosa tan tonta, y es mi esposa, somos uno. Ahora imagínate con tu vecino, con tu amigo, pero es lo que fuimos llamados a hacer. Me encanta este testimonio, me encanta porque no que seamos actores, porque nosotros no actuamos algo ajeno a nosotros, vivimos por Cristo, vivimos para Cristo. Romanos 11:33, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo estás viviendo aquí en la tierra? Para conocer más de Jesús, Rodrigo, quiero parecerme más a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me parezco más a Jesús? ¿Cómo encuentro? Lo primero que tienes que hacer es buscar quién es Jesús. Este libro. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo amaba? ¿Cómo respondía? ¿Cómo lo hacía? Tengo que buscar más de Jesús si quiero parecerme más a Él. El segundo punto es que necesitas pasar tiempo con Jesús. No solo es leer, Señor, vamos a orar, quiero platicar contigo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es real? Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Dios habla? ¿Por qué no platicas con Él? ¿Por qué no lo conoces? Él no se enoja si haces preguntas absurdas. Él no se enoja si haces preguntas. Yo en la escuela era de los que no hacía preguntas porque pensaba que es que esta pregunta está muy tonta. Probablemente alguien más la haga. Pero con Jesús yo he encontrado que no hay vergüenza al preguntarle cosas. Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tu forma de actuar es esta? ¿Por qué mi forma de actuar es esta? ¿Por qué tu camino va por aquí? ¿Por qué? No me ha tocado, pero dicen que cuando un niño crece empiezan las preguntas, ¿no? Cuando un niño 2, 3 años no se queda, pero mi hijo ya habla un buen.
Papá, mamá, Chihuahua, tengo miedo de cuántas preguntas haga. Tengo miedo es muy curioso. Pero por más insignificantes que sean las preguntas, como saber qué es una pelota, como saber qué es un animal, yo tengo el corazón y el amor para responderle a él y decirle: hey, mira, es una pelota, es redonda, es de plástico. Con Dios es lo mismo. Pasa tiempo con Dios, conócelo, conoce cómo Él es, conoce los propósitos que Él tiene. A los jóvenes la semana pasada hablaba acerca de todos tenemos propósitos, pero ¿cuáles son los propósitos de Dios para mi vida? ¿Qué pasa si mi propósito es, ¿sabes qué? Quiero armar una empresa, quiero ser el mejor empresario, pero el propósito de Dios es que te vayas a predicar el evangelio a otro lugar? ¿Qué pasa con eso? ¿Alguien hace propósitos? ¿Todos? ¿Y alguien pregunta acerca de los propósitos de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios para nosotros? Y por último, 3 cosas te dije: conocer a Jesús, pasar tiempo con Jesús y practicar parecernos más a Jesús. Les quiero contar una historia muy chistosa. A mí me gusta mucho jugar fútbol. La verdad es que hace mucho que no juego, porque tengo un hijo. No es cierto, no, pero la verdad es que normalmente me lesiono mucho los tobillos y dije: no, ya, esto no es para mí. Ya entendí, Señor, esto no es para mí. El tema es que cuando yo estaba chavo, tenía unos 14 años y Cristiano Ronaldo estaba de moda. Digo, ¿todavía está de moda? ¿Todavía está de moda? Entonces, así es. Sí, al rato platicamos. Pero el tema es que cuando estaba chavo, a mis 14 años, oye, yo quería... Este jugador es un jugador de fútbol, para los que no sepan, pero este hombre tiraba tiros libres y anotaba goles en el arco y anotaba unos golazos. Entonces, cuando yo estoy chavo, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Y entonces él, cuando tiraba tiros libres, hacía esto: se paraba así, abierto de piernas, y le hacía. Entonces ahí va el adolescente, ¿no? A sus 14 años, cuando tenía juegos, ¡pum! Pero yo quería ser como Cristiano Ronaldo, yo quería tirar como Cristiano Ronaldo. Les prometo que alguna u otra vez sí me salió, pero probablemente sea chiripa, probablemente haya sido pura suerte, ¿no? Con Jesús es lo mismo. Yo sé que me voy a equivocar a veces, pero yo necesito practicar ser como Jesús. Yo necesito practicar el perdón. No quiero que levanten la mano, pero ¿cuánto nos cuesta a veces perdonar? Y Cristo nos llamó a amar a nuestros enemigos. Y a veces nos cuesta perdonar a mi esposa. Nos cuesta. Pero Cristo, cuando lo recibimos, Él quiere que nos parezcamos a Él. Hey, Memo, yo te diseñé a mi imagen y semejanza. Cristi, te diseñé a mi imagen y semejanza. Represéntame en la tierra. Practica. Voy a sacar muchas cosas de José Pablo, pero la verdad es que lo disfruto mucho. Y es un niño, tiene 1 año 3 meses. Tiene 1 año 3 meses. No está mi esposa aquí, tiene 1 año 3 meses. Si no, tiene 1 año 3 meses. Pero Mariana me puso a clavar unas cosas ahí en la casa, ¿no? Y me vio con el martillo. Y de repente él va a su cuarto y le compramos un martillito. Y saca su martillito y no hace nada. Pero ahí está, quiero ser como mi papá. Nos subimos a las sillas, Mariana y yo, que porque cambiaron un foco o algo por el estilo. Y lo siguiente que él hace es agarrar una silla y se sube y se me queda viendo. ¿Qué hace? ¿Qué debemos de hacer? Practicar ser como Cristo. Practicar ser como Cristo. Y antes de pasar al tercer punto, quiero contarte un testimonio.
El pastor les contó un testimonio. Yo también les voy a contar un testimonio. Les voy a decir la verdad. El pastor me ayudó a escogerlo. Entonces, pastor, si me está viendo, lo quiero mucho. Derek Prince nació en una familia de militares británicos en India. A la edad de 14 años ganó una beca para la Eton College, donde estudió griego y latín. Aunque Derek se crió en la iglesia anglicana, abandonó sus raíces cristianas y adoptó una cosmovisión atea. La carrera académica de Derek se vio interrumpida después cuando inició la Segunda Guerra Mundial. En 1940 él se alista al cuerpo médico del ejército real como soldado no combatiente por sus convicciones personales. El 31 de julio de 1944, mientras estaba destinado en un cuartel de entrenamiento en Scarborough, él decide ir a una iglesia pequeña. A lo largo de su vida él había participado en los servicios de las más grandes iglesias de Inglaterra, pero no estaba preparado para lo que iba a experimentar ese día. En esa pequeña y sencilla iglesia la gente oraba con pasión, cantaba con entusiasmo. El predicador era un chofer de taxi sin educación que predicaba tan emocionado que se subió a una banca que se rompió y fue a dar al piso. Sin embargo, Derek sintió que Dios lo estaba hablando, que Dios le estaba hablando a él. Cuando el predicador dijo: si tú quieres esto, levanta tu mano, Derek, sin saber cómo, sintió que su mano se empezaba a levantar. Estaba confundido, pero pensaba por dentro: yo quiero lo que esta gente tiene. Al terminar la reunión, una hermana los invitó a comer. En el camino les contó cómo su esposo había estado enfermo de tuberculosis y cómo ella había orado por él durante 10 años y cómo un día, mientras ella oraba y su esposo escupía sangre, oyó una voz que le dijo: reclámalo. Estaba confundido, pero pensaba, y cuando ella clamó: Señor, lo reclamo ahora, su esposo fue sanado en el instante. Derek jamás había orado ni se imaginaba que alguien pudiera orar por algo durante 10 años, ni que Dios pudiera hacer un milagro. Siguió asistiendo a la iglesia y descubriendo que ellos no le estaban hablando de una doctrina que tuviera que analizar, sino de una relación con una persona. Una noche esperó a que sus compañeros de cuarto estuvieran dormidos y se sentó frente a la ventana para orar, pero no sabía cómo orar y durante más de 1 hora lo intentó sin éxito. De pronto sintió un poder, como una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. Empezó a repetir: no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices. Estuvo orando y llorando por horas hasta que los sollozos se convirtieron en risa. Se metió a la cama repitiéndome: ayúdame a amarte más. Al día siguiente se levantó como un hombre nuevo. En sus labios había de continuo una oración y gratitud a Dios. Se le quitó el deseo de decir maldiciones. Cuando fue a la cantina, estaba acostumbrado, no pudo entrar. Sus pies se negaban a entrar. Dios lo había cambiado radicalmente. El primer punto es que yo no estoy siendo como debería ser. Y tengo que entender esto, y la salvación con Cristo hace esto. Y cuando tú tienes esta realización de que hay un propósito mucho mayor, hay una imagen, hay una santidad que viene de Dios y que la tienes que alcanzar a través de Cristo, tú entiendes por dónde empezar a caminar y dices: hey, este Rodrigo era así, pero yo necesito ser así. Necesito amar más, necesito perdonar más, necesito dejar de ofender, necesito dejar de ser burlón, y los adjetivos que quieras ponerle. Y el tercer punto es cumplir su llamado. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién?
¿A quién? El pastor nos dejaba la semana pasada, además de orar, nos decía: estén siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande la razón de la esperanza que hay en ustedes. Y yo te pregunto, ¿hay esperanza en ti? ¿Hay esperanza y la esperanza de Jesús en ti? Si sí la hay, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, y ese propósito es, ¿me puedes poner otra vez el Marcos 16? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Rodrigo, es que no sé cómo hablar. Rodrigo, es que yo no sé cómo decirle a las personas que Dios las ama. Rodrigo, es que me da pena. Me da pena. Ahorita terminé Génesis hace mucho, pero en Éxodo inicia con Moisés recibiendo el llamado de Dios, ¿no? ¿Sabías tú que 5 veces reniega Moisés del llamado que Dios le dio? Me impactó mucho. Pero le dice: es que soy tartamudo, es que no me van a escuchar. Es que ¿cómo? Es que ¿por qué dices yo soy el que soy? Dime algo más, ¿cómo voy a llegar con ellos? Es que. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Ok, voy a poner a tu hermano Aarón, ¿no? Pero ¿qué representa Aarón en nuestras vidas hoy? ¿Cómo predico? Necesito pararme en el súper y decir: ¡hey, Dios te ama! No. Si mi vecino está enfermo, ¿por qué no le llevas una sopa? Le pones un versículo. Hey, Dios cubre tus enfermedades. Dios te ama. El propósito sigue siendo el mismo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, a quien sea. Mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, a quien sea. Mi propósito es predicar el evangelio. Ahora, te preguntarás a lo mejor por qué el testimonio de Derek Prince, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que el Señor utilice, además de su amor y además de su palabra, también su poder. Derek Prince llega a esta iglesia y dice: oye, pues yo estaba en las iglesias más grandes del mundo, yo estaba en las iglesias con mayor capacidad, el orador que mejor sabe hablar. Y te habla y sientes una paz. Qué bonito habla. Pero Derek Prince llega a esta iglesia y empieza a ver, empieza a ver a los hermanos y dice: hey, ¿por qué están adorando? ¿Por qué estos locos están saltando? ¿Por qué estos locos están gozando sin razón alguna? Porque aquí hay un ejemplo, ahí hay otro ejemplo, que Cristo obra en nuestras vidas. Cristo me libró, dice Esaú. Yo tengo que testificar a Cristo. Yo tengo que pararme aquí y hablarles a todos de un Dios que me salva, que un Dios que tiene control sobre mi vida, que tiene sus tiempos perfectos. Yo tengo que testificar. Jaciel la semana pasada también testificaba. Pero es por su poder en nosotros. Cuando tú empiezas a caminar con Cristo y empiezas a conocerlo, ¿saben cómo sacó? Yo creo que todos saben, pero voy a hacer esta pregunta. ¿Saben cómo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo hizo que Faraón los dejase ir? Por su poder. Por su poder. Hechos 1:8. Cuando Jesús está a punto de ascender a los cielos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué vamos a ser testigos? ¿De qué vamos a ser testigos? Del poder, de las cosas que Él ha hecho en nosotros.
de las cosas que Él va a hacer y va a seguir haciendo. Es por eso que aceptar, adoptar, tratar de adquirir el carácter de Cristo necesitamos práctica. Y esa práctica a veces nos vamos a equivocar. Vamos a hacer como José Pablo, queriéndose subir y la otra vez se aventó el sillón. Es que para eso no sirve el sillón sirve para sentarte. Pero él no sabe, él quiere jugar. Y a veces tú recibes una palabra y dices, Señor, yo quiero, y a lo mejor vas y te callan, ¿no? Y levantas tu mano en la escuela y dices, Dios los ama a todos en medio de una, y a lo mejor el maestro va a decir, guarda silencio. Pero ya sabes que a lo mejor no es por ahí, que a lo mejor es 1 a 1 con tus amigos, 1 a 1 con tus compañeros, 1 a 1 con tus vecinos. El llamado que Dios da, el efecto que la salvación tiene en nosotros es que nos da un propósito por cumplir. Nos da un propósito por cumplir. En el último y gran día de la fiesta, en Juan 7, dice Jesús que se puso de pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él. ¿Qué debe salir de nosotros? El agua de Cristo. El agua de Cristo. La tarea principal en Marcos 16, que Dios les dice ir y predicar a todas las naciones, a toda criatura, la tarea principal se la dijo a sus discípulos. En Marcos 16, sus discípulos, que ya no eran sus discípulos, ya eran sus amigos. Ya eran sus amigos. ¿Eres amigo de Dios? ¿Eres amigo de Jesús? Cuando uno comprende que fue hecho para Cristo, cuando uno camina en dirección a Cristo, sí o sí, el tercer resultado que vamos a ver es que hay una necesidad de esparcir su palabra. Tengo que hacerlo. Cuando yo he sido cristiano, entre comillas, toda mi vida, ¿no? Pero cuando Dios me habla, me acuerdo mucho, y justamente ayer mi esposa no sabía que iba a hablar sobre esto, y mi esposa me pregunta, oye, ¿te acuerdas cuál es el día que más feliz te has sentido, que más feliz ha sido para ti? ¿Cuál es el día? Le dije 3. El primero fue cuando entendí el propósito de Dios para mi vida. Yo he sido cristiano toda mi vida, pero nunca había caminado con Cristo, nunca había conocido a Cristo, nunca me había interesado. Venía a la iglesia y simplemente era escuchar. Yo escuchaba porque mis papás querían. Pero cuando entré, y se los conté hace mucho, ¿no? Creo que la primera vez que compartí acerca de cómo olían los baños de la escuela. ¿Se acuerdan? Me acuerdo mucho ese día. Me acuerdo mucho que llenó mi corazón una necesidad de compartir su palabra en ese lugar oscuro. Desde ese día en adelante, jamás he parado de buscar al Señor. Yo sé que no soy como el Señor quiere que sea, yo sé que me falta muchísimo, pero entendí ese propósito y esa fue la respuesta. Tengo la imagen perfecta de ese día, tengo la imagen perfecta de lo que estaba viendo en ese momento. Entendí el propósito que Dios tenía para mí. Entendí que fui escogido para algo más que ser simplemente un estudiante, un empleado. Entendí que fui hecho para compartir, para llenar este mundo de su gloria, de su luz. Alan decía, fuimos llamados a poner nuestra lámpara por debajo de la mesa. ¿Qué fuimos llamados a hacer? Luz. ¿Les ha pasado que están dormidos, todo oscuro,
y de repente llega alguien y prende la luz. ¿Cuál es la cara que todos ponen? Claro que a algunas gentes le va a incomodar que prediques el evangelio y el amor de Cristo. Claro que va a haber. Pero algo que sucede cuando tú pones la luz encima de la mesa, algo que sucede cuando tú prendes la mesa, empiezas a ver el desorden que hay. No recogí la ropa de ayer. Mi cama está extendida. Tengo que limpiar. Cuando uno comprende que fue hecho para Cristo, cuando uno camina en dirección a Cristo, sí o sí, el tercer resultado que obtenemos de la salvación es que vamos a ver, es que necesitamos esparcir el evangelio. ¿Alguien ha estado enamorado? ¿Alguien está enamorado? ¿Qué pasa cuando te enamoras, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gritas al mundo. Haces cualquier tontada por llamar la atención de tu pareja. Cuando una persona está enamorada de Cristo, Cristo te ama, 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 pa. Sacas tus revólveres de Cristo te ama. Y ahí estás por todos lados. Pero eso surge cuando entiendes dónde estabas y dónde debes de estar. El hijo pródigo entendió que comida de los cerdos. Yo no fui hecho para esto. Yo fui hecho para caminar, para estar, tener el anillo en mi mano, pero no solo para eso, sino para tener un propósito, y ese propósito es llenar la tierra de su luz. Amén. ¿Cuántos quieren llenar la tierra de su luz? Pónganse de pie. Voy a terminar agregándote tarea. Pero antes de eso, me gusta mucho la historia de José el soñador. ¿La conocen? Y la historia, sus hermanos lo venden, tienen celos de él, lo venden. Se va a Egipto, Dios trata con él en Egipto. Potifar lo manda a la cárcel porque su esposa lo engañó, y luego está en la cárcel, todos se olvidan de él en la cárcel, pero Dios se acuerda y Dios lo levanta, ¿no? Se encuentra con sus hermanos, y hay una escena cuando se encuentra con sus hermanos en Génesis 45 que dice: se presenta a sus hermanos, les declara que él es José y les dice a sus hermanos: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es el primer llamado. Cuando somos luz, cuando hablamos de su amor, cuando hablamos de su perdón, cuando hablamos de su verdad, preservamos la vida de nuestro vecino, de nuestro amigo. Yo no puedo quedarme con esto, tengo que compartirlo. Es una sed que se me quitó y tengo que darla a los demás. Bárbara, ¿tienes sed? Déjame darte de la sed, que ya, del agua que te va a quitar la sed. Porque tú empiezas a ver el mundo en Egipto, en el planeta, en el momento de José, el mundo estaba hambriento. Y José dice: hey, para preservación de mis hermanos, de mi familia, para almar al mundo, Dios me ha traído a esta tierra para reflejar su luz, ser su sal. Pero no termina ahí, porque parte de la evangelización, parte del poder compartir a otros, no solo es Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Lo hablaba el pastor la semana pasada, En Génesis 45:14 dice: y José al descubrirse a sus hermanos, dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró. Mientras leía esto me preguntaba: José no conocía a Benjamín.
José no vivió con Benjamín, ya lo habían vendido cuando nace Benjamín. ¿Por qué? Y el Señor ponía en mi corazón, porque él necesitaba entender, él necesitaba un abrazo, porque él había sido el único hijo de Raquel. Dice José, probablemente mi hermano pasó lo mismo que yo pasé. Mi papá, que amaba más a mi mamá que a Lea, probablemente también le dio por su lado a Benjamín, y probablemente mis hermanos lo hayan atacado, probablemente mis hermanos se hayan burlado. Y José lo que hace es ir y antes de abrazar a sus hermanos, versículos después va y abraza a sus hermanos. Pero primero va y abraza a Benjamín. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús vino leíamos en el testimonio de Rosaria, ¿qué es lo que hace el pastor presbiteriano con ella? Hey, quiero interesarme por ti. Quiero saber qué piensas, por qué piensas lo que piensas, por qué haces esto. Vamos a comer, vamos a caminar juntos. Yo tengo algo que tú necesitas, pero a lo mejor no sabes que lo necesitas. Déjame enseñártelo. Y quiero que hagamos un compromiso. Por eso los puse de pie. Quiero que hagamos un compromiso de que este año, si tú ya recibiste a Cristo, si tú entiendes el lugar, si tú entiendes y entiendes el propósito, quiero que hagamos un compromiso de que este sea un año de cumplir el propósito de Dios, de ir y predicar el evangelio. De esta manera se manifestó el amor, en que Dios amó al mundo. Vamos a amar. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo como iglesia, como cuerpo de Cristo? ¿Lo podemos hacer? Cierra tus ojos y quiero que en tus propias palabras empieces a decirle al Señor: Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Pero levanta tu voz, que se escuche, como cuando estabas enamorado de tu pareja, cuando estás enamorado y gritas: Señor, heme aquí. Aquí estoy para cumplir tu propósito, para llevar tu evangelio, para testificar de tu poder en mi vida, de tu amor en mi vida, Señor. Aquí estamos como iglesia para ser tus manos, tus pies, Señor, para ser tu boca, Señor, para hablar tu amor, para abrazar con nuestras manos, Señor, para caminar hacia el necesitado, caminar hacia el que tiene hambre, Señor. Úsanos, Padre. Úsanos como iglesia, Señor. Úsanos como cuerpo. Ayúdanos a llevar tu luz a todo lugar, Padre. Te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Antes de terminar, les dije que les iba a dejar dos tareas. La primera, ¿me ayudan a repartirlo? Les van a repartir unas hojas ahí en su lugar. ¿Me puedes dar una, porfa? Sí. Les van a repartir unas hojas. Chan. Más tarea, más anotar. Lo van a pegar en su refri llegando a la casa, después de hacerlo, obviamente. Si no te han dado hoja, levanta tu mano para que los muchachos te vean, porfa. Muchas gracias a los edecanes.
como dice el pastor. ¿Quieren que les cuente un chiste mientras están entregando las hojas? Sí, la semana pasada, mientras están entregando, les cuento que la semana antepasada nos invitaron a compartir. Y pues gente nueva, no se sabe mi chiste. Entonces yo aproveché y se acerca al final el líder y me dice, ¿y ese chiste lo has contado en la iglesia? Y le dije, no, ya me tienen vetado. Ya ese chiste está vetado. Entonces, ya yo lo entiendo, hermanos, pero los amo mucho. ¿Ya todos tienen hoja? ¿Quién falta? Levanta tu mano. Mira, de este lado faltan. Porfa. Bueno, para los que ya tienen hoja, dice en esta parte donde vienen las líneas, dice mi testimonio personal. Mi testimonio personal. Y vienen ahí 3 recuadros. El primero dice antes de conocer de Cristo, la forma en la que conocí a Cristo y ahora mi vida es. Y yo quiero que lo podamos llenar y que podamos entender dónde estábamos, dónde estamos y a dónde vamos. Y poder testificar. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder para que sean mis testigos del poder que yo he hecho. Entonces, que podamos hacer un ejercicio y que podamos anotar, que se sienten en sus casas, que lo piensen bien y que cómo Cristo me cambió. ¿Cómo estaba yo? ¿Qué es lo que Cristo ha estado actuando? Para que sus vidas sea también un reflejo del amor de Dios. Para que su forma de vivir también sea un reflejo del amor de Dios y lo que Cristo hizo, está haciendo y va a hacer en ustedes. Amén. Amén. Y el segundo reto es que en estos 21 días íbamos a estar orando por estas 5 personas, ¿verdad? Para que el Señor obrara, para que el Señor se presentara. Quiero que agreguen esa oración de 1 minuto, no les voy a agregar más tiempo, o si quieren, sí les agrego más tiempo, 2 minutos, ¿les parece? O 3. Amén. Entonces, que agreguen, Señor, dame una oportunidad para yo poder dedicarles el evangelio. Yo quiero ser usado. Si tú usas a otros está bien, pero yo quiero que me uses a mí. Yo quiero que este año sea un año de fruto, sea un año de recoger, sea un año de poder sembrar. Amén. Entonces, ¿cuáles son los 2 retos? El primero, llenar la hoja. El segundo, agregamos a la oración que el Señor nos use a nosotros también. Poder hablar, darme la valentía. Si reniegas, te pongo el ejemplo de Moisés. Dios va a usar a alguien. Dios va a usar diferentes herramientas, pero el Señor quiere usarte a ti. El Señor quiere cumplir tu propósito en ti. Amén. Muchas gracias, hermanos.